Hola, muy buenos días, grupo 28A de la materia de Historia General de la Educación. Mi nombre es Angélica Díaz Ortega y en este video vamos a ver cómo vamos a trabajar en la materia en este cuatrimestre. La primera parte del video contiene información de la estructura, que es objetivos, temario, bibliografía básica, así como la forma de evaluar. La segunda parte contiene la información de nuestra primera clase de nuestra materia y al finalizar tendremos tarea. ¿Cómo me van a enviar su tarea? Necesito que me la envíen al correo si es que todavía no nos vemos de manera presencial la siguiente semana. Si es de forma presencial, ustedes me la van a tener que entregar en físico. Al finalizar les explico cómo vamos a trabajar esta tarea. Ok, iniciaremos entonces con la primera parte de nuestro video. La primera parte corresponde a la estructura y empezaremos con el objetivo. El objetivo de nuestra materia es reconocer la importancia y los enfoques teóricos de la historia de la educación desde la época antigua hasta el realismo. Este objetivo se va a desarrollar a partir de 4 temas. El primero es la importancia de la historia y sus diversas interpretaciones. El segundo tema es la educación oriental y antigua. El tercer tema es la educación en el humanismo y en el Renacimiento. Y finalmente, el cuarto es el realismo pedagógico. Tenemos 3 libros básicos. El primero es Historia de la Educación 1, de la Antigüedad al 1500. El libro 2 es la Historia de la Educación y la Pedagogía. Y el libro 3 es Historia de la Educación Pública en México. Adicional a esto estaremos viendo algunos artículos sobre historia de la educación, así como otros libros. Sin embargo, esta bibliografía va a ir corriendo a través de nuestro cuatrimestre. Esta evaluación corresponde a investigaciones del 20%, ensayos 20%, reportes de lectura 15%. Los reportes de lectura pueden incluir mapas mentales, cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes, etc. Y finalmente van a entregar un trabajo por equipo, que es una línea del tiempo. Necesito que hagan un cartel con todos los elementos que hayamos visto dentro de nuestro cuatrimestre. Posterior les daré todas las especificaciones necesarias para poder desarrollar su trabajo final. Punto importante para la entrega del trabajo final. Debe poseer el 85% de su asistencia. Si ustedes no tienen el 85% de su asistencia, no van a poder entregar este trabajo. ¿Se dan cuenta? Es una calificación importante y es mejor que ustedes entren a sus clases puntualmente. La suma de estos porcentajes nos da un total del 100% de su calificación. Parte importante de la clase, pues tenemos un reglamento. ¿Cuál es el reglamento escolar interno? Bueno, tenemos una tolerancia de 10 minutos. Pasado estos 10 minutos, ustedes pueden entrar a clase sin ningún problema. Sin embargo, ustedes no tendrán la asistencia de ese día. También está prohibido consumir alimentos en el salón de clases y no está permitido la utilización de teléfonos celulares o cualquier aparato que impida el desarrollo de la clase. También, bueno, tenemos una excepción en los teléfonos celulares si ustedes tienen alguna situación en particular, ya sea de trabajo o sea familiar. Pero cuando sucedan estas situaciones, necesito que me las comuniquen antes de iniciar la clase. Así yo podré saber cuál es el inconveniente que ustedes tienen y no pondré oposición a que ustedes contesten o salgan a llamar en algún elemento. Otro punto importante es que los trabajos se entregan en tiempo y forma y no hay trabajos extemporáneos, simplemente por el respeto que podamos ofrecer a sus compañeros que lo entregaron en tiempo y forma y también por el tiempo que el profesor designa hacia el trabajo o hacia la calificación de estos trabajos. Bueno, esta sería la primera parte de nuestro video, que contiene la forma estructural en la cual vamos a trabajar. Y si no hay dudas sobre este tema, bueno, pues daremos inicio a nuestra segunda parte, que es la importancia de la historia y las diversas interpretaciones. Bueno, una vez concluida la primera parte de nuestro video, iniciaremos con la información de nuestra primera sesión. Vamos a hablar acerca de la importancia de la historia. Antes de hablar de historia de México, historia de la educación, historia de la sociología, tenemos que ubicar en dónde se encuentra la historia dentro de las ciencias. Para ello, iniciaremos con 2 preguntas. 1. ¿Qué es la historia? 2. ¿Cuál crees que es la utilidad de la historia? ¿Qué opinan? Por favor, empiecen a escribir sus respuestas en su cuaderno y en la sesión que tengamos presencial les revisaré este ejercicio.
Tienen 1 minuto, por favor. ¿Ok? ¿Listos? Bueno, vamos a partir de estas preguntas porque es necesario saber qué estudia la historia. No nos podemos enfocar, como yo les había comentado, acerca de la historia de una ciencia o la historia de un país si no sabemos qué es propiamente la historia o a qué se dedica. Bueno, vamos a partir que las ciencias se dividen en dos. Tenemos ciencias formales y ciencias factuales. Dentro de las ciencias formales tenemos la lógica y el álgebra. Dentro de las ciencias factuales tenemos ciencias naturales, como son física, química y biología. Y las ciencias sociales tenemos filosofía, sociología y efectivamente aquí se encuentra la historia. ¿Cuál es la diferencia entre las ciencias formales y las ciencias factuales? Bueno, las ciencias formales son las que son exactas, ¿ok? Que 2 más 2 siempre va a ser 4, aquí, en China, en Japón, donde sea. Ahí no hay cambio aparente, no determina la edad ese resultado. Entonces, esa es la diferencia entre la ciencia formal y factual. Uno se dedica a las cuestiones exactas. Las ciencias factuales se dedican a los hechos y los hechos siempre están cambiando. Se dan cuenta, aunque sean hechos físicos o químicos, estos van a cambiar dependiendo de las condiciones en las cuales se lleve este proceso. ¿Ok? Entonces recuerden, ciencias formales son ciencias exactas. Ciencias factuales son ciencias que se dedican a los hechos y es ahí donde encontramos la historia. ¿Ok? ¿Qué significa historia? Bueno, la historia proviene del verbo griego historeo, que significa investigar o inquirir. Pero ¿quién le da sentido a la historia dentro de la investigación o dentro de esta búsqueda de investigar, inquirir? Bueno, aparece Heródoto. Heródoto es el que le da este concepto o esta visión a esta ciencia que se llama historia. Por eso, a Heródoto se le considera el padre de la historia. ¿Ok? Ante esto, bueno, podemos definir exactamente a la historia como la ciencia que se encarga de estudiar el pasado de la humanidad por medio del análisis e interpretación de las fuentes históricas que han sido recopiladas. Ahora, ¿cuál va a ser el objeto de estudio de la historia? Tenemos 4 objetos de estudios en los cuales se va a encargar la historia. Tenemos objetos de estudio externos, objetos de estudio económico, tenemos un objeto de estudio que se refiere a la cultura y también tenemos un objeto de estudio de las instituciones. Dentro del objeto de estudio externo encontramos acontecimientos políticos, militares, diplomáticos. En los económicos encontramos sucesos industriales y mercantiles. Dentro de los culturales se encuentra la ciencia, la religión y la educación. Ahora, dentro de las instituciones hay que hacer una pequeña aclaración. Cuando hablamos de instituciones no nos referimos a un lugar o no nos referimos a un edificio. Las instituciones van a ser estas reglas de convivencia que son aceptadas dentro de una sociedad. Por eso aquí en los objetos de estudio de las instituciones de la historia se encuentra el Estado y la familia. Si dan cuenta, no hay un edificio que represente a la familia o un edificio que represente al Estado. ¿Okay? El Estado tiene ciertas características. La familia tiene otras tantas, como por ejemplo, mamá, papá, hijos. ¿Ok? Y si entramos a otros temas más controversiales, bueno, sabemos que hay diferentes tipos de familia. Pero bueno, en este caso o en esta materia no nos vamos a enfocar a esa situación. Nos vamos a enfocar al objeto de estudio que se refiere a la cultura y propiamente a la educación. Para estudiar la historia, bueno, pues obviamente necesitamos ciertos métodos y ciertos indicios que nos digan
qué sucedió antes, ¿ok? Entonces, a eso que nos va a ayudar a estudiar la historia lo vamos a llamar fuentes históricas. Y estas fuentes históricas se van a dividir en dos grandes grupos. Tenemos fuentes primarias y tenemos fuentes secundarias, ¿ok? Las fuentes primarias son aquellas que estuvieron en contacto con el hecho o en el hecho directo, ¿ok? Las secundarias son observaciones o son características y elementos de terceros, ¿ok? Y aún así, las fuentes primarias se dividen en dos, las directas y las indirectas. Las fuentes primarias directas se refieren a esos hechos o a esos indicios que estuvieron dentro del acontecimiento y que fueron escritas o realizadas justamente con ese propósito de dejar huella. Por ejemplo, tenemos crónicas, documentos oficiales y códices, ¿ok? Eso sí se dejó a propósito para dejar una huella. Obviamente no sabían qué alcance iban a tener, pero se escribieron para eso, para representar el hecho o la situación que estuviera pasando en ese momento. Y las fuentes históricas primarias indirectas son aquellas que nos dan indicios, pero se construyeron o se realizaron sin ese objetivo primero, ¿ok? O no fueron edificadas o no fueron construidas para dejar huella, sino que a través de la historia estas se han considerado como parte fundamental de estos hechos históricos. Ejemplo de esto tenemos monumentos, edificios, los utensilios, las monedas, ¿ok? Sí estuvieron en el hecho, pero su objetivo no fue dejar huella, sino que a través del tiempo y las personas que se dedican a estudiar la historia tomaron esos elementos para poder, pues, advertir o contarnos esos sucesos, ¿ok? Dentro de las fuentes históricas secundarias ya hablamos aquí de una situación de terceros. La visión de alguien que representa un momento histórico o un hecho histórico. Ejemplo de esto, pues tenemos los libros de historia. Si abrimos un libro de historia de un autor, va a tener una visión diferente a el libro de otro autor, de otro país, de otra situación. ¿Por qué? Porque es una recopilación de ellos. Cada uno de nosotros tiene una perspectiva diferente del mismo hecho. También otro ejemplo de estas fuentes históricas secundarias tenemos las biografías y los archivos de internet, ¿ok? Entre otras. Pasamos a las categorías. Dentro del estudio de la historia tenemos 5 categorías. Tenemos espacio, tiempo, estructura, duración y coyuntura. El espacio se refiere al espacio geográfico donde se están llevando a cabo los sucesos históricos, ¿ok? Ese pedazo de tierra o esa comunidad, ese país. El tiempo no se refiere a la duración, sino el tiempo a la época o el siglo en el cual se esté llevando a cabo el hecho histórico. La estructura se refiere a qué procesos o qué elementos se están llevando a cabo para que se pueda lograr ese hecho histórico o ese movimiento social. Aquí en la estructura podemos hablar de infraestructura y superestructura. Tiene que ver más con elementos de producción, de instituciones y demás. La duración aquí sí se va a referir a la cantidad de tiempo que necesitó ese hecho histórico. 5 años, 10 años, 11 años, un mes, un día, unas horas. Y la coyuntura van a ser todos esos hechos históricos que se necesitaron para que se diera ese fenómeno el cual estamos estudiando, ¿ok? Por ejemplo, la independencia de México. El espacio sería México. Si nos vamos más allá sería Dolores, que es donde se inicia. El tiempo fue en el siglo XIX. La estructura, estábamos hablando sobre personas que estaban sometidas bajo un control español. La duración fue de 1810 a 1821, que fue la consumación. Entonces estamos hablando de 11 años. La coyuntura, ¿qué fue lo que pasó o propició para que se diera este hecho? ¿Qué hechos europeos o qué ideologías se infiltraron en nuestro país o en ese movimiento para que se pudiera dar? ¿Okay? A continuación vamos a ver un video que habla justamente de las independencias de Latinoamérica y el ejercicio va a consistir en que ustedes identifiquen las categorías antes vistas, ¿ok? Entonces, bueno,
Aquí les doy las instrucciones y el video dura aproximadamente 5 minutos. Igual, las respuestas escríbalas en su cuaderno y la siguiente sesión que nos veamos de forma presencial las revisamos. Casi todos los países de América Latina se independizaron en el siglo XIX y la mayoría iniciaron sus luchas el mismo año, 1810. Algunos incluso celebran su independencia en fechas muy cercanas. Todo Centroamérica el 15 de septiembre, México el 16 y Chile el 18. ¿Acaso no se independizó cada país por su cuenta o se pusieron de acuerdo? ¿Las independencias de Latinoamérica estuvieron sincronizadas? Los procesos de independencia fueron complejos. Esta es una explicación muy sintetizada y dejaremos fuera mucha información interesante. No intentamos agotar el tema, sino despertar tu curiosidad e invitarte a investigar más. Lo que ahora llamamos América Latina eran colonias españolas, portuguesas y francesas. La riqueza de sus tierras, oro, plata, alimentos y especias, había sido saqueada por los europeos por casi 300 años y los habitantes de por acá se empezaron a cansar. Los primeros en decir basta fueron los habitantes de Haití, la colonia más rica del Imperio francés. La mitad del azúcar que se consume en Europa se produce aquí. Pues cómo no, trabajamos tan duro que la mitad nos morimos en una semana. Ay, bueno, pues es más barato traer más esclavos de África que cuidar a los que ya tenemos. Tras sangrientas batallas, Haití se independizó en 1795. Es la única de las independencias de América que fue iniciada y consumada por los más oprimidos. En la América conquistada por los españoles, aunque también había explotación, las cosas sucedieron de un modo diferente. La mayor parte del continente inició sus luchas alrededor de 1810. ¿Cómo ocurrió? Hubo varias causas. En primer lugar, en prácticamente todas las colonias, solo los españoles nacidos en Europa podían ocupar cargos importantes. Los hijos de españoles, pero nacidos en América, llamados criollos, estaban muy insatisfechos. En segundo lugar, aunque los franceses andaban por el mundo explotando gente, varios de ellos eran filósofos que pertenecían a un gran movimiento llamado la Ilustración. Creemos que el conocimiento humano puede combatir la tiranía para construir un mundo mejor. Libertad, igualdad, fraternidad. Las ideas de estos filósofos eran muy populares entre los criollos, y a partir de la independencia de Estados Unidos, los deseos de ser autónomos parecían realizables. El hecho que detonó los ánimos independentistas fue obra de otro francés famoso, este con acento italiano, Napoleón Bonaparte, que andaba conquistando media Europa y que se llevó al rey de España, Fernando VII, y puso a su hermano en el trono en 1808. Si los criollos estaban descontentos, ahora aún menos gracia les hacía obedecer a un rey francés. Así surgieron movimientos insurgentes en 3 regiones de América. En el virreinato de la Nueva España, Miguel Hidalgo, Morelos y Allende iniciaron la revuelta. Al sur estaba el virreinato de Nueva Granada. El principal dirigente de la insurgencia fue Simón Bolívar. Más al sur se encontraban el virreinato de Río de la Plata, el de Perú y el Reino de Chile. Ahí, Bernardo O'Higgins y José de San Martín fueron los líderes más destacados. Después de 10 años de pelea entre 1821 y 1822, los países se independizaron de la corona española. Junto con México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica formaban parte de la Nueva España y se independizan juntos. Y un par de años después, los países de Centroamérica se separan de México. Chiapas también fue un país independiente por un rato, pero luego se une a México otra vez. Cuando se independiza Nueva Granada, se creó un país enorme llamado la Gran Colombia, que era parte del sueño de Bolívar de que toda América Latina formara una gran nación. De ahí surgieron Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela. De hecho, también República Dominicana, que se acababa de separar de Haití, quiso unirse, pero Haití seguía peleando y no los dejaron. Dominicana tuvo que esperar hasta 1844 para declararse independiente. Puerto Rico también quiso formar parte de la Gran Colombia, pero Estados Unidos tomó posesión de la isla gracias a un tratado con España. En la actualidad, los puertorriqueños aún debaten si quieren ser un estado de Estados Unidos, un país independiente o un estado asociado como hasta ahora. El virreinato del Río de la Plata se dividió en Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Después de su independencia, Uruguay fue invadido por Portugal a través de Brasil, pero pronto pudo independizarse otra vez.
Por último, el caso de Brasil es muy especial. Este país era una colonia de Portugal. Cuando Napoleón invade el reino, el rey Juan VI, en vez de dejarse atrapar tan fácil como Fernando VII, se va con su familia a Brasil. La colonia se convirtió en la metrópolis. Su hijo, Don Pedro, se convirtió en rey de Brasil. En la península, los políticos empezaron a tomar medidas que disgustaron a los brasileños. Tras varios conflictos, el rey proclamó la independencia el 7 de septiembre de 1822. Finalmente, la independencia de Cuba, iniciada por el poeta José Martí, se logró debido a que los estadounidenses intervinieron, pero también impusieron un gobierno a su gusto que se pudieron sacudir hasta 1909. Así, las historias de nuestros países no están aisladas, sino que tienen orígenes comunes y nuestros destinos están entrelazados. Por cierto, casi todas las independencias empezaron con un grito. En México se llama el Grito de Dolores. Curiosamente, ¿cómo se llama el grito de tu país? Dínoslo en los comentarios y suscríbete. Ok, una vez visto el video, pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, ¿de qué ciencias se apoya la historia para el estudio de los hechos? Bueno, se va a apoyar de ciencias como la política, el derecho, la arqueología, la antropología, la geografía y la numismática. La política va a contribuir a comprender la naturaleza y evolución de los modelos de nación en el tiempo. El derecho va a ayudar a la historia a explicar las características de las leyes con el paso de las épocas. La arqueología, por ejemplo, va a contribuir a conocer las características de los complejos culturales, construcciones, utensilios, herramientas y cualquier evidencia de las civilizaciones del pasado. La antropología, a través de esta ciencia se conocen las características del ser humano a través del tiempo, su adaptación al medio y la forma en que han ido evolucionando. La geografía, por ejemplo, a través de esta ciencia se pueden localizar los sitios donde se desarrollaron los acontecimientos. La numismática, aquí esta ciencia nos va a ayudar a distinguir monedas y medallas con el pasar del tiempo. ¿Okay? Otra ciencia que a lo mejor está muy ligada a la historia es la sociología. ¿Okay? Esta ciencia lo que va a ayudar es a ese estudio del hombre, pero no de forma física, sino a este hombre como un ser social y la relación que tiene con la sociedad del presente. ¿Okay? Divisiones. ¿Cómo vamos a dividir la historia? ¿Ok? La podemos dividir a través de épocas, a través de sucesos, a través de naciones, ¿ok? Y tenemos algunas derivaciones. Por ejemplo, si dividimos la historia a través de épocas, pues vamos a hacer una primera división entre historia y la cuestión prehistoria, ¿ok? La prehistoria va a ser todo aquel que haya existido antes de la escritura. Una vez que aparece la escritura y propiamente la imprenta, es la división entre prehistoria e historia. ¿Ok? En esta división tenemos edad antigua de la piedra, edad media de la piedra, edad nueva de la piedra, edad de los metales. Si hablamos a través de edades, en cuestión de siglos y demás, estaríamos hablando de edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Después podemos hacer una división de historia en cuestión de las nacionalidades y propiamente es la historia nacional. Aquí pues esta va a ser la historia de cada nación en particular que estudiemos. La microhistoria van a ser esas narraciones o esas pequeñas narraciones que se refieren a pequeñas localidades. ¿Ok? Por ejemplo, en nuestro país tenemos microhistoria en el estado de Guanajuato, ¿no? Conocemos el Callejón del Beso. Eso sería una microhistoria. La independencia de México sería un acto de historia nacional. Nosotros estamos viviendo en la edad contemporánea, ¿ok?
Y otras derivaciones de la historia encontramos, por ejemplo, historia económica, historia política, historia de la cultura, historia de la geopolítica, historia de las mentalidades, historia de las ideas, historia social, historia cuantitativa, historia oral, y aquí ubicaríamos historia de la educación. Ahora, ¿por qué consideran que es importante estudiar la historia? Por favor, resuelvan esta pregunta en su cuaderno. Bueno, una vez que hayan contestado, vamos a ver exactamente historia de la educación. ¿Okay? ¿Qué va a estudiar la historia de la educación? Simplemente va a estudiar ese pasado de la educación. Y esa educación la podemos ver en dos elementos o términos. Uno, podemos analizar la educación como realidad histórica, y la otra parte la podemos analizar propiamente la historia. ¿Okay? Esa historia de la educación. Parece un poco repetitivo, pero bueno, vamos a ver la diferencia entre una realidad histórica de la educación y la historia de la educación. Si analizamos la educación como realidad histórica, veremos que son esos hechos educativos que se realizaron en el pasado, ¿ok? Simplemente vamos a contar o vamos a dar cuenta de todo lo que se haya realizado en el fenómeno de la educación, ¿ok? Cambios en los artículos, que desató el derecho a la educación y demás, ¿ok? Solamente vamos a analizar esos hechos históricos. No vamos a dar puntos de vista, sino solamente vamos a contar esos elementos históricos. Mientras que si estudiamos historia de la educación, vamos a conocer ese pasado educativo. Pero al estudiar ese pasado educativo, realizaremos una reconstrucción comprensiva. ¿Para qué haremos esta reconstrucción comprensiva? El objetivo de esto va a ser no repetir errores o hacer crecer esta educación que se tiene en este momento, ¿ok? Si se dan cuenta, esta es la parte medular de nuestro curso. Necesitamos conocer esos hechos históricos para poder replantearnos qué estamos haciendo con la educación. En torno a esta información girará nuestro curso. Y para adentrarnos ya en el estudio de la historia de la educación, bueno, pues tendrán su primer tarea. ¿En qué consiste su tarea? Van a realizar un mapa conceptual de los capítulos 1 y 2 del libro Historia de la Educación de David Hamilton, editorial Trillas. En un momento les enseño la portada. Este es el libro Historia de la Educación, origen de la enseñanza formal. No se espante, son 2 capítulos, pero realmente son muy pocas páginas, ¿ok? Necesitamos ver cuál es el origen de esta historia de la educación, en dónde se empieza a formar la educación formal y cuál es el papel de las civilizaciones y de las personas que estaban en ese momento educando, ¿ok? Entonces, por favor, me estarían entregando este mapa conceptual. ¿Cómo lo van a entregar? Si nos vemos la siguiente semana ya en el salón de clases, pues me lo entregarán en físico, ahorita bajo las condiciones que les mencionaré. Si no, bajo esas mismas condiciones, en lugar de entregármelo en físico, pues me lo van a enviar a mi correo electrónico, ¿ok? ¿Cuándo o hasta cuándo tienen para entregar esa información? Tendrían hasta el día de nuestra materia, que sería el próximo jueves, ¿ok? ¿Qué elementos tiene su tarea? Van a entregar carátula, ¿ok? Yo sé que a lo mejor me van a decir, ay maestra, ¿cómo no van a entregar carátula en un trabajo? A veces pasa y no me entregan carátula, ¿ok? ¿Qué necesito en su carátula? Necesito el logotipo, el nombre de la escuela, el plantel, su nombre, porque a veces me entregan trabajos muy bonitos, pero no sé de quién es, entonces por favor, su nombre, ¿ok? También necesito nombre del trabajo. En este caso, pues sería mapa conceptual o mapa mental, perdón, es mapa conceptual. Pueden ponerle historia de la educación, etcétera, etcétera, ¿ok? Necesito que me pongan el nombre del trabajo. Debe llevar su grupo, que en este caso es 28A, nombre del profesor, le repito mi nombre, Angélica Díaz Ortega, y la fecha de entrega.
Todo esto vendrá en su carátula, ¿ok? ¿Cuál es mi correo? Está muy sencillo, bueno, y sirve que se aprenda mi nombre. Mi correo es angelica-diaz-ortega@hotmail.com, ¿ok? Recuerden, si ya nos vemos el próximo jueves en el salón de clases, me lo entregan en físico. Si no, hasta el día jueves me lo pueden entregar en mi correo electrónico, ¿ok? Yo les estaré enviando la retroalimentación de su tarea, si es que es por todavía correo electrónico, a más tardar el día sábado por la mañana. Si es domingo y ustedes no han recibido retroalimentación, por favor escriban a mi correo. ¿Por qué? Porque a lo mejor escribieron mal mi correo o se fue a bandeja de correo no deseado o infinidad, ¿ok? Pero por favor necesito que me escriban a mi correo que no les he enviado retroalimentación, por favor, ¿ok? También no me vayan a hacer trampa de no, sí maestra, yo se lo envié. No, ¿por qué? Porque recuerden que los archivos tienen fecha de realización. Entonces, por favor, pues 1, hay que practicar la honestidad, y 2, por favor, ¿no? Hay que empezar a comprometernos ya como alumnos de licenciatura, ¿ok? Entonces, estas serían como las indicaciones de nuestro primer acercamiento, de nuestra primera sesión. Cualquier duda que tengan sobre el material, sobre la tarea, por favor escríbanme. Regularmente yo contesto los correos por la tarde-noche. Así que si me escriben o muy noche o muy temprano, no se desesperen si son las 2 de la tarde y no les he contestado. Digo, regularmente empiezo a contestar correos a partir de las 6 de la tarde. ¿Ok? Entonces, espero de verdad que ya nos podamos ver en el salón de clases para pues tener el gusto de conocernos. Ustedes ya me conocieron al principio, pero bueno, a mí me encantaría ya conocerlos de frente y espero trabajar de la mejor manera con ustedes. No, recuerden que esta clase se hace para ustedes, por ustedes, y yo sé que a algunos también les puede aterrar el nombre de historia, pero no se preocupen, realmente esta materia está muy bonita porque vemos el origen de estos hechos históricos, ¿ok? Si no hay más dudas, creo que no se me está pasando nada, pues esto sería todo en nuestra primera sesión. Me encantó tener este primer acercamiento con ustedes y espero que tengan una linda semana, ¿ok? Cuídense y nos estamos viendo el jueves, ya sea virtual o presencial, ¿vale? Bonito fin de semana.